deslumbramientos de la intuición o la sutileza perceptiva se muestran en postrera instancia refractarios a la desconsiderada manía de fundamentar con argumentos su presencia, porque el genio trasciende toda razonable explicación, en materia de estilo se da el caso de ciertos autores sobre quienes no luce inabordable empresa dictaminar el origen de sus aciertos o establecer los mecanismos que apuntalan la singular eficacia de su discurso. Borges, me aventuro a proclamarlo, es uno de ellos. Como suele ocurrir con los temperamentos de clásica tesitura, los primores de la ensayística borgiana no son deudores del azar ni compromisarios de un caprichoso espíritu de improvisación. Aunque sus logros dieran la impresión de haber sido alcanzados sin esfuerzo y fluyan las ideas como cantarina agua de manantial, lo cierto es que la incomparable limpidez del lenguaje borgiano es fruto sopesado de laboriosa artesanía, ruda faena de estupores cuyas huellas han sido meticulosamente borradas, como exige el desempeño artístico exitoso. A dicho éxito contribuye quizá otro rasgo estilístico que podría pasar desapercibido. Las gotas asoman en las páginas del ensayista porteño, hecho que paradójicamente contrasta con la sólida trabazón conceptual y aplastante rigor que distingue su prosa analítica. La convivencia de un pensamiento vigoroso de insuperable hilación, cuya andadura nunca se ve interrumpida por hiatos molestos o injustificados desvíos, y de lamentada parvedad de conectivos lógicos, sería acaso nota distintiva cardinal de la meditación de Borges, de la afortunada contraposición entre un razonamiento de elaborada coherencia y un decir avaro en las fórmulas que ponen de resalto las relaciones de procedencia, finalidad y determinación, germina la cualidad típicamente borgiana de la ligereza y la frescura. Tales enlaces lógicos propios del discurrir conceptual, si bien organizan las ideas favoreciendo su articulada presentación, tienen el inconveniente de lastrar el período con recetas lingüísticas de desairada catadura que al acumularse entorpecen con su burda monotonía la marcha de la frase. De tan incómodo percance nos exime la prosa borgiana, no a otra causa cabe adjudicar su alada transparencia. Por lo demás, el registro elocutivo de Borges es siempre la anotación no menuciancilar, personal e íntimo. El recuerdo, la anécdota, la vivencia injertan calidez a su palabra. No alza la voz. En ningún momento dejamos de sentir que está conversando con nosotros. Su plática amenísima prescinde de cascabeles y arabescos. Y no es que su frase a fuer de despojada se nos haga cansona o insípida, nada menos convencional ni previsible que la frase de Borges. Es la suya una escritura carente de suntuosidad, exenta de lujo, pero que resplandece con la desnuda transparencia del cristal. De adentro mana su fulgor. El deslumbramiento que procura es hijo de un cultivado instinto que encuentra siempre con puntería desconcertante el giro grato, el matiz diferenciador, la expresión inhabitual y sugerente. Sin temor a inferir injuriosas hipérboles, apoyado en los juicios que anteceden, arriesgaré la afirmación de que Jorge Luis Borges es un escritor muy poco hispánico, antes bien aventajado discípulo de los enciclopedistas franceses o de la acuidad refinada del ingenio sajón. Que esa foránea índole se exprese en un sin par castellano es tal vez una de las paradojas, de las admirables rarezas que hacen de Borges un literato fuera de serie e inevitable punto de referencia para quien sea capaz de ver más allá de sus propias narices.
en lo tocante a la peculiar modalidad borgiana de exponer las ideas, sirviéndose de protocolos que lastran la argumentación con un devastador principio de incertidumbre, técnica retórica a la que he bautizado con el insatisfactorio nombre de estrategia dubitativa, si no me engaño, parejo artificio cumple una doble función. Para empezar, la profusión de los adverbios quizá, tal vez y acaso, como de otras cautelosas palabras destinadas a mermar la asertividad de los juicios, tienen el taimado propósito de desarmar las prevenciones del lector, de manera que despojado este de coraza y escudo defensivos, se convierte en blanco inerme para el penetrante y a veces malicioso designio del escritor. En efecto, la porfía con que se reiteran los adverbios mencionados y la nutrida población de fórmulas de indecisión del tenor de, son todas ellas extraídas de textos de Borges, entreveo o creo entrever, prefiero sospechar, no sé qué opinará mi lector, es verosímil que, me aventuro a diferir, parece confirmar, no sé si es necesario decir, si no me engaño, empresa que ignoro si soy capaz, etcétera, etcétera, sitúan los planteamientos del autor en el nada presuntuoso terreno de las conjeturas personales. Valido de semejante mecanismo, el ensayista no persigue otra meta que la de remachar que cuanto pregona, si bien responde fielmente a su visión, podría no ser totalmente cierto, o hasta podría ser un entero dislate. ¿Qué puede uno hacer frente a un discurso plagado de tantas reservas, ante un escritor que comienza por colocar en tela de juicio, o así nos lo hace creer, su propio criterio? Bajar la guardia y abrir las puertas del espíritu de par en par, aprovechando esa confiada postura de manera tanto más eficaz cuanto menos ostensible, la elocuencia borgiana nos encandila. Al final estaremos convencidos de que lo que Borges dice, aunque antes de escuchárselo a él nos habría escandalizado, es, y de qué modo, lo que nosotros habíamos pensado siempre. El segundo propósito del referido planteo dubitativo es generar las condiciones para sembrar la suspicacia en el lector acerca de asuntos que hasta ese momento no parecían problemáticos. Los quizá, los tal vez, los acaso, junto a los demás giros de reticencia enumerados en las líneas que preceden, tienen la virtud de ir propiciando un clima de incertidumbre, un espacio enrarecido donde lo que juzgábamos firme realidad, evidencia irrecusable, eras aquí transmutadas en etéreo espejismo de la mente. Insidiosa, acariciante y oblicua, la arremetida verbal del erudito y sagaz escoliasta no marra nunca el centro de la diana. Terminamos la lectura de cualquiera de sus ensayos y ya estamos dispuestos a conceder que el mundo es una ficción, vástago espurio de nuestra fiebrada fantasía, embrujo irresistible de una palabra que nos arropa en las gasas del sueño. Por lo que hace al humor, me incorporaré al coro de cuantos sostienen que es uno de los inveterados atributos de la escritura borgiana, y desde luego de los más temibles. Pues ¿qué puede haber de más entretenidamente persuasivo que la lucidez transfigurada en ironía iconoclasta? No sería excesivo estatuir que en el caso del autor que nos ocupa, la mofa reviste mayor pertinencia suasoria, dado que de ordinario logra esquivar el vejamen. La ironía de Borges es de hoja afiladísima, pero no traiciona la caballerosidad de cepa aristocrática. Se me antoja que el buen tono de su causticidad sea quizás la clave del efecto demoledor de sus reparos críticos. Cuando la sátira no abjura del señorío, ni propende a la brusquedad, es casi imposible resistirse a su influjo desacralizador. La ironía de Borges cala hondo porque sobre ser de inexorable perspicuidad muestra tolerancia al error. Esto es,
que mientras fustiga la falta, sentimos que después de todo, el despiadado látigo tiene la suficiente sabiduría como para resignarse al vicio que escarnece. Al ironizar, Borges ironiza incluso cuando no sospechamos que lo está haciendo. El encumbrado exégeta no comete la torpeza de contemplar el texto ajeno a través del cristal de sus personales predilecciones literarias. Sabe perfectamente distinguir en la obra de un autor aquello que le agrada porque es afín con su gusto e inclinaciones de lo que reclama elogioso veredicto, aun cuando no condiga con sus más entrañables preferencias. El refinamiento espiritual del intérprete prohíbe cualquier tipo de estrechez especulativa o de arbitraria parcialidad. Esa apertura cordial, esa entera disponibilidad anímica que nunca están ausentes de sus mejores páginas, son las que acaso convierten los irónicos fervores de su cálamo en ariete letal a cuyo sonriente dictamen nos rendimos. Mudándome ahora a otra parcela del vasto continente del estilo, me asalta la ocurrencia de que una de las cualidades que a Borges no se le puede escatimar es la de cautivarnos merced al procedimiento de proponer enfoques inusuales que dictan al discurso un vuelco hacia las sinuosas latitudes de lo extraño o lo desconcertante. Es ser un maestro en lo que importa al supremo arte de atisbar hasta en los más triviales asuntos el rostro del enigma, o cuando menos el inequívoco vacío que delata su esfumada presencia. Muy a menudo Jorge Luis Borges se las arregla para, al trote insistente de la meditación y sin que reparemos hacia dónde somos conducidos, internarnos en una especie de fantasmagórico aposento en cuyo seno las cosas familiares acusan imprevista faz y cobran de repente la densidad inquietante de lo ignoto. Ejemplo, en el segundo párrafo de su estudio sobre Almafuerte, propone el ensayista un dilema mortificante. ¿Por qué un autor que abunda en fruslerías y negligencias alcanza, sin embargo, fuerza poética inexcusable? Esbozada la cuestión en estos términos o parecidos, añade Borges, cito: esta paradoja o problema de una íntima virtud que se abre camino a través de una forma a veces vulgar, me ha interesado siempre. Termina la cita. Y habrá necesidad de subrayarlo, pareja confesión preñada de abismos subyugantes no caerá en saco roto. A partir de ese instante, lo que de Almafuerte se asemere o conjeture no será capaz de librarse de la sospecha del enigma. Otro ejemplo, en el que el dilema que nos entretiene resurge, tiñendo la reflexión con el color indeciso de la perplejidad. Se trata del embrujo que ejercen las páginas de Cervantes, el pese es aquí de fundamental importancia, a los vicios declarados de su prosa. Nuevamente, el asombro prospera, alimentado por esa inopinada contradicción. ¿Cómo puede lo mal escrito impresionarnos positivamente? Transcribamos las palabras del crítico. Cito a Borges: juzgado por los preceptos de la retórica, no hay estilo más deficiente que el de Cervantes. Abunda en repeticiones, en languideces, en hiatos, en errores de construcción, en ociosos o perjudiciales epítetos, en cambios de propósito. A todos ellos los anula o atempera cierto encanto esencial. Hasta ahí la cita. Bueno, un ejemplo postrero. En sus certeras consideraciones acerca del Martín Fierro de Hernández, Jorge Luis Borges recurre nueva vez a la paradoja con el propósito de conjurar nuestro estupor. En las mentadas cavilaciones asiente el exégeta. Estas son las palabras de Borges. Para dejar un libro que las generaciones venideras no se resignarán a olvidar, conviene proceder, pero ello no depende del autor, con cierta inocencia.
Hasta ahí la cita. Idea que algunos párrafos adelante es repetida y precisada. Vuelvo a citar a Borges. Una de las condiciones indispensables para redactar un libro famoso, un libro que las generaciones futuras no se resignarán a dejar morir, puede ser el no proponerse. Hasta ahí. De la tensión que provoca el inesperado contraste, nace la perplejidad. En esas aguas profundas y engañosas nos sumerge el analista a cada instante. Donde corre su pluma, algo misterioso acontece. En virtud de no sé qué mágico talento, cuando a meditar se aboca el argentino, el hecho anodino de súbito descubre el gesto de lo insólito. El agridulce condimento del asombro es el que da sabor a la prosa borgiana. No quisiera concluir estos descosidos razonamientos sin insinuar, con el vivo temor de que a despecho de lo humilde del propósito el éxito esquive mis empeños, algunas conjeturas que por lo que hace a las preocupaciones estéticas del eminente ensayista me han parecido no del todo irrelevantes. Pienso, corríjame este avisado auditorio, que el eje de la especulación borgiana en torno a la belleza es la convicción de que ésta, cito a Borges, es una sensación física, algo que sentimos con todo el cuerpo, no es el resultado de un juicio, no llegamos a ella por medio de reglas, sentimos la belleza o no la sentimos, hasta ahí. De quien alienta semejante creencia, es lícito esperar que nos declare su inclinación hedónica, es decir, su costumbre de leer solo aquello que le produzca agrado. Una y otra vez lo confiesa. Vuelvo a transcribir las palabras de Borges. Yo soy un lector hedónico, lo repito, busco la emoción en los libros. De ahí que recomiende a la juventud, cito a Borges, ¿por qué no estudian directamente los textos? Si estos textos les agradan, bien, y si no les agradan, déjenlos, ya que la idea de la lectura obligatoria es una idea absurda. Tanto valdría hablar de felicidad obligatoria. Creo que la poesía es algo que se siente. Y si ustedes no sienten la poesía, si no tienen sentimiento de belleza, si un relato no los lleva al deseo de saber qué ocurrió después, el autor no ha escrito para ustedes. Déjenlo de lado, que la literatura es bastante rica para ofrecerles algún autor digno de su atención o indigno hoy de su atención y que leerán mañana. Hasta aquí la de Borges. Ahora bien, siendo poesía y belleza sentimientos, de ambas se puede hablar todo lo que se nos antoje sin que nunca logremos encerrarlas en la jaula dorada de la definición. La belleza elude los argumentos de la lógica, se derrama por el borde del más comprensivo y hospitalario razonamiento. Dejemos que sea Borges quien nos lo diga. Oigámoslo. El hecho estético es algo tan evidente, tan inmediato, tan indefinible como el amor, el sabor de la fruta, el agua. Sentimos la poesía como sentimos la cercanía de una mujer o como sentimos una montaña o una bahía. Si la sentimos inmediatamente, ¿a qué diluirla en otras palabras que sin duda serán más débiles que nuestros sentimientos? Hasta aquí. Así las cosas, ¿cómo no estar de acuerdo en que la belleza de un texto asegura su perdurabilidad? El que generación tras generación acudan los lectores a abrevar en sus páginas. De esta banal constatación parte la aguda observación borgiana de que todo escritor escribe dos obras. Una, estoy citando ahora a Borges, una, el tema que se propuso, otra, la manera en que lo ejecutó. Porque, sigamos citando a Borges, todas las formas tienen su virtud en sí mismas y no en un contenido conjetural. De lo que se desprende que el hecho estético es un obsequio de los dioses. El credo del escritor y las metas conscientes que a sí mismo se impone suelen influir muy poco en el resultado de la faena creadora.
No alcanza la inmortalidad un libro porque su autor haya propagado en él ciertas concepciones políticas, religiosas o morales, sino por un algo imponderable, irreductible al análisis, que el literato, sin percatarse acaso de que lo hacía, depositó en sus folios. No es pues ociosa comprobación la que encierran estas palabras de Borges. Vuelvo a citarlo: en el decurso de una vida consagrada menos a vivir que a leer, he verificado muchas veces que los propósitos y teorías literarias no son otra cosa que estímulos, y que la obra final suele ignorarlos y hasta contradecirlos. Es tiempo de sellar mi aventurada indagación. Lo haré señalando que Jorge Luis Borges pertenece al selecto cónclave de autores, glorioso puñado de mentes privilegiadas, que siempre nos aleccionará. Nos ilumina el pensamiento del sagaz argentino cuando creemos que acierta, pero sobre todo nos ilumina cuando estamos seguros de que se equivoca. Muchas gracias. Voy a proponer que en vez de pasar a hacer algo sobre el hombre que descubrió la verdad, como algunos de los estudiantes tienen clase dentro de 18 minutos, vamos a crear un poco de diálogo y discusión sobre lo que hemos oído y después quizá entrar un poco en lo otro. ¿Alguna pregunta? Sí. Tengo una pregunta. Usted, cuando empezó la lectura, mencionó que tenía una opinión virgen sobre Borges, porque no había estudiado el trabajo de otros autores. Mi pregunta es ahora, ya después, una vez que ha hecho este trabajo, ¿ya ha leído las obras de otros autores sobre Borges? O sea, se ha perdido la virginidad. Me confieso virgen aún. Sí. No, realmente no. He leído a Borges. He seguido el consejo de Borges, ¿verdad? De que es bueno leer, de sentir la belleza directamente, y nada, he sido un discípulo fiel en ese aspecto a Jorge Luis Borges. Eso no quiere decir que no lea a críticos o a teóricos de Borges cuando caigan en mis manos libros que merecen ser leídos. Sin duda que los leeré, con mucho gusto. Eres académico, ¿no? Sí. Sí, en su punto de vista, Borges tiene un pensamiento político o poético. Vaya. Yo diría que en Borges, que en una obra tan amplia como la de Borges, pero fíjense que yo me referí a la ensayística de Borges. Yo no hablé de sus cuentos, yo no hice referencia a su altísima poesía, solamente a la ensayística. Yo creo que él en algunos, estoy convencido, estoy seguro, recuerdo que en varios de sus ensayos toca, digamos, de trasmano, de manera tangencial, el tópico político, pero siempre el centro de la intención de Borges son cuestiones o problemas estéticos, por lo menos del Borges ensayista y del Borges teórico. Creo yo, Muchas gracias. ¿Por qué el ensayo? Es decir, ¿cuál es tu interés? ¿Por qué te interesó más una incursión en el Borges ensayístico y no, digamos, por ejemplo, rastrear los aspectos de contundencia intelectual que aparecen en algunos de sus cuentos? ¿Qué te vas al ensayo? Bueno, porque sé, aunque no los he leído, que ha habido muchísimas obras, muchísimos escritos, como dije en la primera parte de mi ensayo, en torno al Borges cuentista, ¿no? En las librerías he visto a raudales los textos que hacen un análisis de la cuentística de Borges, y yo supongo que todos estos académicos que escribieron tienen más autoridad que yo para hablar en los términos en que ellos hacen sobre Jorge Luis Borges, así que no me iba a meter en camisa de 11 varas, y también por el hecho, y eso ahí no lo dije, de que para mí el ensayo es uno de los géneros que yo más siento.
con los que me siento más comprometido y más, en fin, más afín a mi propia personalidad de creador literario, porque soy un ensayista en gran parte de mi obra es una obra ensayística. Y además percibí que el Borges ensayista, el Borges crítico, que no se pueden separar uno del otro, como que no había sido tan penetrado, tan estudiado como el otro. La mayoría ha sido tan penetrado, tan estudiado como el otro. La mayoría de las críticas de Borges están dispersas en multitud de prefacios, ¿no?, de preámbulos y de prólogos, aparte también de críticas periodísticas breves que hizo. Y de apócrifos. Y de apócrifos, por supuesto. Sí. Una pregunta. Hay una parte en tu exposición en la que refiere que Borges introduce un argumento, un texto, como una especie de recurso para hacernos pensar que él duda lo que va a decir. Exacto. Sin embargo, al final, prácticamente concluimos lo que habíamos pensado desde siempre, como si hubiera sido nuestra opinión. Sí. Mi pregunta es esta. ¿Ese son un mero recurso retórico que esconde detrás una soberbia del pensamiento? ¿O Borges realmente es un irónico en el sentido de Richard Rorty, de que es capaz de modificar su pensamiento sobre la base de la argumentación y del intercambio de ideas? Mira, yo no me puedo meter, digamos, en la mente y en la sensibilidad de Borges, salvo a partir de sus obras y lo que él escribió. ¿Qué pienso yo respecto a eso? Primero, que Borges estaba muy consciente de lo que hacía. Si hay un autor consciente, digamos, calculador en el sentido pleno y positivo de la palabra, en el sentido de calcular los efectos de cada una de las palabras y de las frases que ponía, ese era Borges. Pero al mismo tiempo, ese cálculo obedecía a un asunto de carácter temperamental. O sea, que el aspecto, él se sentía feliz, afín, realizado en ese tipo de escritura, como no se sentía en ningún otro. Tanto así que como prosista ensayista, él es siempre el mismo, no varía, no hay la más mínima variación estilística. Eso no cabe adjudicarlo simplemente a un propósito de carácter contingente, ¿no?, o ancilar. Eso responde a algo profundo de su personalidad. Entonces, yo creo que las dos cosas. Profundamente él sentía eso, y al mismo tiempo él le sacó provecho a través del cálculo y de la conciencia que tenía de eso a ese estilo de escritura. Las dos cosas. Se ha hablado mucho sobre la relación vida y literatura. Hay quienes, por ejemplo, dicen no leo a Borges porque su posición política es totalmente inaceptable desde todos los órdenes. Y otros que dicen no me importa para nada la posición política, lo que me interesa es el acto creador. En esta dicotomía entre vida y poesía, decía Ortega, la vida es una cosa, la poesía es otra, no las mezclamos. Tiene razón Ortega en que debemos amar a Borges simplemente por su poder creativo y no enfrentarnos a su situación vital, política, histórica. Bien. Tú me estás poniendo aquí un paredón, pero déjame ver cómo te respondo. Mira, ¿qué pienso yo? El hombre, el ser humano, es más de lo que dice, más de lo que piensa, e incluso más de lo que hace. Para empezar, el ser humano en su totalidad, en su complejidad. Borges era indudablemente un ser humano muy, muy complejo. Personalmente, sus posiciones políticas, yo personalmente no las compartía, y no solo sus posiciones políticas, su manera de vivir, su cotidianidad, su manera de ser en el mundo, por las historias, por las anécdotas que han llegado hasta mí, ¿verdad? Pues no me agradan en lo absoluto. O sea que el hombre Borges no es de mi agrado. Y yo jamás en la vida emplearía ni un segundo de mi energía, ¿no?, ni de mi creación a hacer una biografía de Jorge Luis Borges. Jamás haría eso. Ahora, esa obra de Borges, querámoslo o no, es producto de ese hombre.
Y yo creo que se podrían sacar cosas muy interesantes estudiando la vida e interrelacionándola con la obra. Eso yo no lo niego. Ahora, eso yo se lo dejo a otros. No es mi trabajo. Mi trabajo es ver lo que hay de Borges eterno, permanente, perdurable. Y ese Borges perdurable está en esos escritos. Ahí está incluso el Borges que a lo mejor él no quería ser. Y quizás por eso nos guste tanto. Más. ¿Por qué no dirigimos ahora nuestra discusión en otro sentido? Hay una constante en tu trabajo literario que a mí me gustaría que de alguna forma respondieras, que es el problema de la verdad. Quizá, no sé si esto tenga que ver con tu padre Juan Isidro y su relación directa, esencial con una verdad inamovible, y que eso haya calado tanto en ti que sea una de las preocupaciones vitales de tu producción literaria.